¿Crees en la reencarnación? Y si ahora te decimos que existen casos reales, documentados, que precisamente lo demuestran. Si ahora piensas que después de la muerte no hay absolutamente nada y que todo debe tener una explicación lógica, entonces tenemos muchísima curiosidad por saber cómo explicas estos 10 casos misteriosos. Así que empecemos directamente con el primer caso, y este va a cambiar para siempre tu forma de ver la vida y la muerte. 10º lugar. El misterioso caso de Edward Austrian. El caso de Edward Austrian es, sin duda, una de las historias de reencarnación más interesantes y a la vez más misteriosas que existen, sobre todo porque aquí no solo se habla de recuerdos, sino también de un gran miedo, de dolor físico y de detalles impactantes que encajan de forma sorprendente. Edward aún era un niño pequeño cuando sus padres comenzaron a notar que reaccionaba de forma extremadamente intensa ante ciertas cosas. Especialmente el clima oscuro y lluvioso le provocaba un miedo enorme. Tan solo las nubes oscuras o el simple sonido de la lluvia eran suficientes para ponerlo nervioso y hacerlo entrar en pánico. Al mismo tiempo, sufría fuertes dolores de garganta inexplicables que aparecían una y otra vez y que con el tiempo se volvían cada vez más intensos. Los médicos no encontraron ninguna explicación, ninguna inflamación, ninguna infección, ningún resultado visible. Aún así, Edward se quejaba de dolores tan fuertes que en algunos momentos ni siquiera quería hablar. Para los médicos, aquello era un misterio, porque físicamente todo parecía estar en perfecto estado. Y ahora se vuelve realmente inquietante, porque alrededor de los 4 años, Edward empezó a contar cosas que nadie esperaría de un niño de esa edad. Hablaba de otra vida, de una guerra terrible y de lugares que conocía con una precisión asombrosa. Contaba sobre trincheras donde llovía constantemente, sobre el barro que hacía todo pesado y frío, y sobre una atmósfera oscura marcada por el miedo y la tensión. Una idea extremadamente cruel. Edward decía que había sido soldado en la Primera Guerra Mundial. Hablaba de haber luchado directamente en el frente, en una guerra despiadada, conocida por sus aparentemente interminables trincheras. Allí, los soldados vivían durante semanas e incluso meses en espacios reducidos, a menudo hundidos hasta las rodillas en el barro, rodeados de ratas, frío y fuego constante de artillería. La lluvia no era un simple fenómeno del clima, sino que lo empeoraba todo. Llenaba las trincheras, convertía el suelo en un terreno fangoso y les quitaba a los soldados cualquier posibilidad de sentirse secos o seguros, aunque hablar de seguridad en una guerra ya de por sí resulta completamente absurdo. Edward describía exactamente esas condiciones. Hablaba de ropa empapada, de manos rígidas y de cómo el frío se iba apoderando lentamente de su cuerpo. Lo más llamativo era que precisamente ese mismo clima, oscuridad, lluvia y humedad, también le provocaba en su vida actual un miedo extremo, sin que pudiera explicar por qué. Muy interesante. Pero lo más impactante fueron sus declaraciones sobre su muerte. Edward contaba que había muerto en la guerra por un disparo en la garganta, y señalaba una y otra vez exactamente el mismo lugar en el que en su vida actual sentía ese dolor inexplicable. Para él, el disparo en la garganta y su dolor estaban completamente conectados. Lo que hace este caso aún más inusual de lo que ya es lo que ocurrió después. Cuanto más hablaba Edward sobre esa vida anterior, mejor se encontraba. Sus dolores de garganta se volvieron más débiles, los episodios cada vez menos frecuentes, hasta que finalmente desaparecieron por completo. No gracias a medicamentos ni tratamientos, sino únicamente por contar sus recuerdos. Absolutamente increíble. Para los médicos que lo trataban, esta conexión era imposible de ignorar. Los síntomas que antes nadie podía explicar desaparecieron exactamente en el momento en que Edward empezó a hablar sobre sus aterradores recuerdos. Esto plantea muchísimas preguntas.
lo que dejó asombrado a todos, absolutamente a todos, los que escucharon la historia de Edward, fueron los numerosos detalles emocionales que relataba. Edward hablaba del miedo constante en la guerra, de la incertidumbre de no saber si el siguiente día llegaría. Hablaba de explosiones ensordecedoras, de disparos y de que nunca sabías si saldrías con vida de la trinchera. Estas descripciones encajan sorprendentemente bien con lo que se sabe sobre la Primera Guerra Mundial, un conflicto que traumatizó a millones de personas y dejó una huella profunda en la historia. Independientemente de cómo se interprete este caso, hay algo que queda completamente claro. Los miedos de Edward, su dolor físico y sus recuerdos detallados parecían estar conectados de una forma misteriosa. El caso de Edward Austrian nos muestra lo poderosamente que los recuerdos, sin importar de dónde provengan, pueden influir en la vida actual. Y en este punto, inevitablemente debemos hacernos las siguientes preguntas. ¿Es este niño la reencarnación de un soldado que murió en la Primera Guerra Mundial? ¿Es posible que todos hayamos vivido muchas vidas, pero que ya no podamos recordarlas? Una idea realmente fascinante. Pero esto fue solo el comienzo. Los casos realmente impactantes aún están por venir. Y ahora una breve pregunta para ti. ¿Crees en la reencarnación? Escribe simplemente sí o no en los comentarios. Tenemos muchas ganas de conocer tu opinión. 9º lugar, el impactante caso de Dilukshy Nisanka. A veces no es un solo detalle lo que hace que una historia resulte tan increíble, sino la edad de un niño. En 1986, en Sri Lanka, una niña llamada Dilukshy Nisanka comenzó a hablar de una vida anterior incluso antes de cumplir los 2 años. No hay que olvidar que la mayoría de los niños, a esa edad, apenas pueden hablar, mucho menos formar frases completas. Una y otra vez hablaba de un pueblo que se encontraba a unos 130 kilómetros de su hogar en ese momento, y de un arroyo que jugaba un papel importante en sus relatos. Muy pronto, Dilukshy dejó claro que ese arroyo no significaba nada inofensivo para ella. Le contó a su familia que allí había muerto de una manera terrible, que había caído al agua y que ya no había logrado salir. Declaraciones impactantes que nadie esperaría escuchar de un niño tan pequeño. Al principio, sus padres no le dieron demasiada importancia a esas palabras, pero con el tiempo, las descripciones se volvieron cada vez más concretas. Dilukshy hablaba del pueblo, mencionaba lugares específicos, y finalmente incluso señaló el lugar exacto donde se había ahogado de forma terrible. Especialmente llamativa era su miedo extremo al agua. Cada vez que su madre intentaba bañarla, Dilukshy entraba en pánico. Gritaba, lloraba desesperadamente y no se calmaba. Incluso la simple vista del agua era suficiente para provocar esta reacción tan intensa. Durante mucho tiempo, sus padres no pudieron explicar este miedo tan profundo. Solo mucho después se dieron cuenta de que todo estaba conectado. Lo que hace que este caso sea tan extraordinario no es solo la corta edad de Dilukshy, sino sobre todo la gran cantidad de declaraciones precisas que hizo. En total, realizó más de 20 afirmaciones concretas sobre su vida anterior. Afirmaciones que más tarde fueron verificadas, y todas resultaron ser ciertas. Bastante increíble. Además, Dilukshy se negaba constantemente a llamar padre y madre a sus actuales padres. En su lugar, exigía una y otra vez que la llevaran con su verdadera madre. Para sus padres, esto era muy difícil de soportar y finalmente ya no les dejó en paz. Después de un tiempo, los padres cedieron y emprendieron el viaje junto con Dilukshy hacia el pueblo del que hablaba tan a menudo. Apenas llegaron, ocurrió algo que dejó completamente sin palabras, incluso a los mayores escépticos de la reencarnación. De repente, Dilukshy comenzó a moverse con decisión por el pueblo, y, sin dudar ni un segundo, se dirigió directamente hacia una casa en particular. Y ahora todo se vuelve realmente inquietante,
porque era exactamente la casa en la que había vivido la niña que años antes se había ahogado allí. Dilucshi nunca había estado antes en ese pueblo. ¿Cómo podía saber todo eso? Un momento que pone la piel de gallina. Cuando Dilucshi vio a la mujer que era la madre de esa niña fallecida, corrió hacia ella llena de alegría y la abrazó, sin miedo, sin dudar. Un momento que hizo que muchos de los presentes se emocionaran hasta las lágrimas. Poco después, Dilucshi llevó a los habitantes del pueblo hasta el arroyo, exactamente al lugar donde la otra niña había perdido la vida de forma terrible. La gente del pueblo confirmó el trágico suceso. Recordaban muy bien a la niña que se había ahogado allí años atrás. La madre de la niña fallecida reaccionó profundamente conmocionada. Después de todo lo que vivió, finalmente aceptó a Dilucshi como la reencarnación de su hija. Una escena que incluso para los observadores era casi insoportable. Una situación profundamente desgarradora. Más tarde, el psicólogo y autor islandés Erlendur Haraldsson investigó este caso, uno de los investigadores más conocidos en el campo de la reencarnación. Analizó las declaraciones de Dilucshi, habló con la familia y con los habitantes del pueblo y comprobó cada detalle cuidadosamente. Su conclusión fue clara. Las declaraciones de la niña coincidían exactamente con la realidad. Haraldsson describió el caso de Dilucshi Nisanka como uno de los casos de reencarnación más convincentes que había encontrado en su vida. Dijo que era simplemente imposible que una niña tan pequeña pudiera saber todo eso. La historia de Dilucshi incluso llegó más tarde a un documental de Storyhouse Productions y fue emitida en todo el mundo. Esto hizo que el caso ganara atención internacional y aumentara considerablemente el interés por los casos de reencarnación. Esto llevó a que muchas personas se hicieran con gran intensidad las siguientes preguntas. ¿Existe realmente la reencarnación? ¿Cómo puedo descubrir si ya he vivido antes y cuántas veces? ¿Y cuál es realmente el propósito de la reencarnación? Preguntas extremadamente fascinantes. Suscríbete al canal y dale like al video. Es totalmente gratis y nos ayuda a seguir creando este tipo de contenidos tan interesantes. Muchas gracias. Octavo lugar, el caso de Joan Grant. Joan Grant fue una autora británica, nacida en 1907, cuyo nombre sigue estando inseparablemente ligado a uno de los casos de reencarnación más conocidos del siglo XX. Desde muy joven, hablaba de recuerdos extraordinariamente vívidos, que no provenían de su vida actual. Recuerdos que ella misma describía como fragmentos de una vida anterior en el antiguo Egipto. Muy interesante. Grant explicaba una y otra vez que no solo podía recordar esa vida pasada, sino también información concreta sobre la construcción de las pirámides. Hablaba de cómo fueron construidas, quién participó en ello y qué función cumplían realmente. Para ella, no se trataba de conocimiento especulativo, sino de experiencias personales. Más tarde, transformó estos recuerdos en varias obras literarias, entre ellas Winged Pharaoh y Scarlet Feather. Especialmente Winged Pharaoh se considera con un fuerte carácter autobiográfico y describe la vida de una mujer egipcia en la época de las primeras dinastías, con un nivel de detalle que sorprendió incluso a los egiptólogos. Lo más llamativo es que muchos de los aspectos culturales y religiosos que Grant describía fueron confirmados años después mediante hallazgos arqueológicos. Ciertos rituales, procesos en los templos y estructuras sociales que ella relataba, apenas habían sido investigados o demostrados científicamente en el momento en que publicó sus libros. Un hecho que hasta hoy hace reflexionar profundamente a los críticos. Especialmente controvertidas fueron las declaraciones de Grant sobre las técnicas de construcción de las pirámides. Ella afirmaba que los antiguos egipcios poseían un conocimiento que iba mucho más allá de lo que reconoce la historiografía moderna. Ese conocimiento extremadamente avanzado se habría perdido por completo con el tiempo.
Así hablaba de maestros espirituales altamente desarrollados que dirigían la construcción de las pirámides. En ello se habrían utilizado técnicas que hoy consideraríamos imposibles. Una de ellas habría sido la levitación, la capacidad de mover materia únicamente mediante la fuerza mental. Grant explicaba que sólo así se puede entender el transporte de los enormes bloques de piedra de varias toneladas. Además, describía un profundo conocimiento de los antiguos egipcios sobre la interacción entre la materia y la mente. Según ella, las pirámides no eran solo tumbas, sino centros energéticos construidos con precisión, que cumplían propósitos espirituales específicos. Grant también enfatizaba muy a menudo la alineación astronómica de las pirámides. Especialmente la constelación de Orión jugaba un papel central. Explicaba que las 3 grandes pirámides de Giza, en su disposición, se asemejan al cinturón de Orión y fueron alineadas deliberadamente con esta configuración estelar. Según su interpretación, Orión simbolizaba en el antiguo Egipto el reino de los dioses y el tránsito del alma hacia un plano de existencia superior. Extremadamente interesante. Resulta especialmente sorprendente que la conexión entre las pirámides y la constelación de Orión solo se hizo pública muchos años después. ¿De dónde obtenía Grant todo este conocimiento en aquella época? También la fase de construcción de las pirámides habría estado acompañada, según Grant, de rituales y oraciones. Estas ceremonias tenían como objetivo activar conscientemente las propiedades energéticas de las estructuras y estabilizarlas de forma permanente. Sin embargo, la afirmación más extraordinaria de Grant fue que las pirámides funcionaban como portales energéticos. Portales que permitían comunicarse con seres superiores o dioses y alcanzar conocimiento espiritual. Una idea que incluso dentro de los círculos esotéricos se considera extrema. Grant siempre afirmó que sus libros se basaban en recuerdos reales que experimentaba durante estados profundos de trance. Un trance es un estado de profunda concentración mental en el que los estímulos externos pasan a un segundo plano y las imágenes internas se vuelven especialmente claras. Estos estados no habrían sido provocados conscientemente, sino que surgían de forma espontánea, a menudo acompañados de intensas reacciones emocionales y físicas. Sus relatos provocaron intensos debates en todo el mundo, no solo entre esoteristas, sino también entre historiadores y psicólogos. ¿Se trataba simplemente de una imaginación extraordinariamente desarrollada? ¿O realmente de recuerdos de una vida anterior? Y con esto llegamos a la pregunta clave. ¿Cómo pudo Joan Grant conocer detalles que en su época aún no eran conocidos? ¿De dónde provenía realmente esta información? ¿Fue entonces realmente la reencarnación de una sacerdotisa egipcia? Una historia absolutamente fascinante. Si crees que ya lo has visto y escuchado todo, el siguiente caso te va a sorprender sin duda alguna. Séptimo lugar, el caso de Cameron Macaulay. Imagina que un niño de 5 años te cuenta una y otra vez sobre un hogar en una isla remota en la que nunca ha estado. Menciona nombres, describe habitaciones, recuerda objetos y lugares. Y lo hace con total convicción. Eso fue exactamente lo que ocurrió en 2005 en Escocia con un niño llamado Cameron Macaulay. Cameron creció en el continente, pero desde muy temprano comenzó a decir que en realidad pertenecía a otro lugar. Una y otra vez mencionaba la isla de Barra, en las Hébridas exteriores, a varios cientos de kilómetros de distancia. Para Cameron no eran historias inventadas. Hablaba de ello como si realmente lo hubiera vivido. Lo más llamativo era su fuerte vínculo emocional con ese lugar. Cameron se ponía triste cada vez que hablaba de Barra y expresaba constantemente el deseo de regresar allí. No lo describía como un lugar nuevo que quería descubrir, sino como su hogar, al que extrañaba profundamente. Sus descripciones iban mucho más allá de afirmaciones generales. Cameron hablaba, por ejemplo, de una familia con la que había vivido allí,
Mencionaba nombres concretos y describía rutinas cotidianas. Explicaba cómo estaba construida la casa, cómo estaban distribuidas las habitaciones y cómo era el entorno. Y no hablaba con dudas. Sus declaraciones eran claras y precisas. Bastante increíble. Con el tiempo los detalles se volvieron cada vez más concretos. Cameron habló de aviones que pasaban regularmente sobre la casa, un detalle que parecía insignificante, pero que más tarde llamó mucho la atención, ya que realmente había un aeródromo cerca. También hablaba de un perro negro y de caminos alrededor de la propiedad que conocía perfectamente. Un detalle aparecía una y otra vez en sus relatos: un barco llamado The Lexi. Cameron hablaba de él con total naturalidad, como si lo conociera perfectamente. Sin embargo, su familia no tenía idea de qué se trataba y se preguntaba de dónde conocía ese nombre. Su anhelo por Barra se volvió tan fuerte que ya no podía ser ignorado. Cameron preguntaba constantemente por su otra familia y mostraba reacciones emocionales extremadamente intensas cuando se hablaba del tema. Su insistente deseo llevó finalmente a su familia a investigar el caso seriamente. Juntos viajaron, acompañados por un equipo de filmación, a la isla. Ya durante el trayecto se notó algo inusual. Cameron permanecía sorprendentemente tranquilo. Observaba atentamente el entorno. Su comportamiento parecía mucho más serio y maduro de lo que cabría esperar en un niño de su edad. Al llegar a Barra, rápidamente quedó claro que no se trataba de una visita normal. Cameron se movía por la isla con una seguridad sorprendente y llevó a sus padres directamente a una casa que coincidía al 100% con sus descripciones. El edificio existía realmente y estaba cerca del mar, exactamente como él lo había contado. Muchas de las personas que había mencionado ya habían fallecido. Aún así, los habitantes de la isla confirmaron varias de sus afirmaciones. Estas coincidencias tan sorprendentes reforzaron la impresión de que Cameron realmente decía la verdad. El momento en el que Cameron entró en la casa fue descrito por los testigos como especialmente intenso. Rompió a llorar, parecía abrumado y al mismo tiempo muy familiarizado con el entorno, como si estuviera regresando a un lugar donde había pasado mucho tiempo en el pasado. El caso fue documentado más tarde en el documental The Boy Who Lived Before y se emitió a nivel internacional. Así, la historia de Cameron llegó a una audiencia mundial y provocó numerosos debates sobre la posibilidad de la reencarnación. Independientemente de cómo se interprete este caso, una pregunta sigue en pie. ¿Cómo pudo Cameron describir con tanta precisión lugares, detalles y conexiones que, según se ha comprobado, nunca vivió? ¿Cómo es posible algo así? Lo que viene ahora va a cambiar para siempre tu forma de ver la vida y la muerte. Sexto lugar, el increíble caso de Dhuminda Ratnayake. A veces, los recuerdos de una vida anterior no se manifiestan solo en declaraciones aisladas, sino en una combinación de comportamiento, intereses y habilidades que resultan inexplicables. Exactamente un caso así llamó mucho la atención en Sri Lanka a finales de la década de 1990, la historia de un niño cuyas declaraciones dejaron asombrados incluso a los mayores escépticos. El niño del que hablamos se llama Dhuminda Ratnayake. Desde muy pequeño, comenzó a decir que en otra vida había sido un monje budista. Mencionaba un lugar muy concreto, el templo Asgirilla en Kandy, un monasterio tradicional que desde hace siglos desempeña un papel importante en la vida religiosa del país y forma parte de una antigua tradición monástica. Sus declaraciones no parecían aleatorias ni fruto de la imaginación. Dhuminda afirmaba repetidamente haber vivido allí y describía con gran precisión tareas, procesos y rutinas del día a día de un monje que no podía conocer de ninguna manera. Estas descripciones no aparecieron una sola vez, sino que se repitieron durante un largo periodo,
de forma constante y sin cambios ni contradicciones. Su comportamiento también era muy llamativo. Dhuminda mostraba un gran interés por los símbolos religiosos, los rituales y las conversaciones sobre temas espirituales. Trataba los objetos religiosos con respeto, observaba las ceremonias con atención y mostraba una seriedad muy poco común para su edad. Esta actitud marcó su comportamiento durante mucho tiempo y resultaba inexplicable para quienes lo rodeaban. Con el paso del tiempo, su deseo de visitar el templo se volvió cada vez más fuerte. Para él, sin duda alguna, era un lugar con el que sentía una conexión muy profunda. Esta petición constante llevó finalmente a que se organizara la visita. El momento en que Dhuminda entró en el templo dejó a todos con la piel de gallina. Reaccionó de forma muy emocional y de repente comenzó a llorar. Una reacción que sorprendió a los presentes y dejó claro que esa visita tenía un significado muy especial para él. Sus movimientos dentro del recinto parecían muy familiares, como si estuviera en su propio hogar. Señalaba zonas ocultas, hablaba de procesos y se orientaba como si ya hubiera pasado mucho tiempo allí. Los monjes presentes quedaron impactados y destacaron que era imposible que Dhuminda supiera todas esas cosas. Nadie podía explicar de dónde había obtenido ese conocimiento siendo un niño tan pequeño. Especialmente sorprendente fue que Dhuminda mencionó el nombre de un monje fallecido, que realmente había vivido allí y que había tenido un papel importante dentro del templo. Esta coincidencia tan increíble aumentó enormemente el interés de los involucrados y convirtió el caso en algo especialmente relevante para los investigadores. Y ahora todo se vuelve realmente misterioso, porque Dhuminda podía recitar versos en Pali, una lengua clásica de los textos budistas. Esta lengua normalmente solo se aprende de forma intensiva dentro de una formación religiosa, y no es accesible para personas ajenas. Eso significa que es prácticamente imposible que un niño domine este idioma, absolutamente increíble. El Pali pertenece a las formas lingüísticas más antiguas dentro de la tradición budista y constituye la base de numerosos escritos históricos. Comprender estos textos requiere años de estudio intensivo de contenidos religiosos. No es algo que se aprenda de forma rápida. El hecho de que Dhuminda pudiera reproducir contenidos de este tipo dio una gran credibilidad a su caso y alimentó aún más las discusiones en torno a él. A comienzos de los años 2000, el caso fue investigado por varios investigadores reconocidos, entre ellos Erlendur Haraldsson y Godwin Samararatne. Documentaron sus declaraciones, analizaron su comportamiento y comprobaron sus habilidades. Gracias a estos estudios, el caso de Dhuminda se convirtió en un ejemplo ampliamente discutido en investigaciones modernas sobre la reencarnación. A pesar de su temprana orientación espiritual, el camino de vida de Dhuminda tomó más tarde una dirección diferente. No eligió una vida monástica de forma permanente, sino que finalmente se dedicó a la informática. Esto demuestra que los recuerdos inusuales en la infancia no determinan automáticamente el camino que una persona seguirá más adelante. En este punto, inevitablemente debemos hacernos las siguientes preguntas. ¿Cómo pudo este pequeño niño dominar la antigua lengua Pali, que solo estudian monjes altamente formados? ¿Y es posible que Dhuminda sea realmente la reencarnación de un monje de alto rango de ese templo? ¿Quién sabe? El siguiente caso supera por completo todo lo que has escuchado hasta ahora. Quinto lugar, el impresionante caso de Joey Berway. Existen relatos sobre recuerdos de vidas anteriores que se limitan a eventos aislados o a una sola identidad. Y luego están los casos que van mucho más allá, con una gran cantidad de recuerdos, diferentes roles y relatos que abarcan enormes periodos de tiempo. Exactamente en esta categoría se encuentra la historia de Joey Berway. Joey creció en Sudáfrica y ya con tan solo 3 años comenzó a hablar de haber vivido cosas que claramente no pertenecían a su vida actual.
Para su familia, al principio parecía una imaginación infantil normal. Los niños cuentan historias. Eso no es nada fuera de lo común, pensaron. Pero en Joey, rápidamente se notó que sus declaraciones no surgían al azar ni desaparecían después de poco tiempo. Al contrario, sus relatos volvían una y otra vez, y con el tiempo se hacían cada vez más extensos. Por eso, sus padres comenzaron a anotar todo lo que Joey decía, y más tarde volvían a preguntarle sobre ello, para comprobar si lo recordaba, y podía repetir exactamente las mismas declaraciones. Para su gran sorpresa, Joey podía reproducir todo sin dificultad, como si estuviera contando algo que realmente había vivido. Piel de gallina. Joey afirmó recordar numerosas existencias anteriores. No hablaba solo de una identidad, sino de varias. Según informes posteriores, pudo describir recuerdos de más de 10 vidas distintas, con diferentes géneros, roles sociales y circunstancias de vida. Algunas de estas descripciones parecían cotidianas, mientras que otras eran extraordinariamente detalladas. Parte de sus recuerdos incluían escenarios históricos con acciones, situaciones y condiciones de vida concretas. No se limitaba a afirmaciones superficiales, sino que describía entornos, actividades y experiencias con una precisión sorprendente. Para su familia, no parecía una historia inventada, sino recuerdos de vivencias reales. Especial atención generaron aquellas declaraciones que se remontaban aún más atrás en el tiempo. Joey afirmó haber vivido en una época en la que se encontraba con grandes criaturas parecidas a reptiles, que ella misma describía como dinosaurios. Contaba cómo buscaba refugio en una cueva para esconderse de estos animales peligrosos. Un relato que provocó tanto asombro como escepticismo. Sin embargo, lo decisivo no era solo el contenido de sus declaraciones, sino el impacto emocional que tenían. Miembros de su familia informaron que Joey se mostraba muy seria al contar estas historias y reaccionaba emocionalmente. No eran simples historias imaginadas que olvidaba poco después. Los recuerdos volvían una y otra vez, y la acompañaron durante mucho tiempo. Con el paso de los años, sus relatos se desarrollaron aún más. Comenzó a estructurar sus recuerdos con mayor claridad, a conectar eventos entre sí y a describir experiencias individuales con más detalle. Este desarrollo hizo que su historia trascendiera el ámbito familiar y comenzara a ser documentada. Cuantas más personas conocían su caso, más se dividían las opiniones. Algunos veían en ello claras señales de recuerdos de vidas anteriores. Otros interpretaron sus declaraciones como producto de la imaginación infantil o de procesos psicológicos. El caso se convirtió en un ejemplo de lo diferente que pueden interpretarse este tipo de relatos. Sin embargo, hay algo que está claro. Una niña en edad preescolar hablaba de múltiples identidades, roles y circunstancias de vida, cosas que iban mucho más allá de lo que ella misma podía haber experimentado. Y es precisamente aquí donde surgen las preguntas clave. ¿Por qué son casi siempre niños, a menudo muy pequeños, los que recuerdan vidas anteriores? ¿Y por qué muchos de estos recuerdos desaparecen más tarde? ¿Un patrón que se ha observado en casi todos los casos de reencarnación? ¿Podría la reencarnación ser una parte fundamental de nuestra existencia? Una idea realmente fascinante. Lo que viene ahora nos lleva hasta los límites de lo que creemos posible. Cuarto lugar, el caso de Jenny Cockell. ¿Qué pasa si tienes recuerdos que no pertenecen a tu propia vida? ¿Qué pasa si desde niño ves escenas que no puedes explicar y años después descubres que encajan con una persona real? De eso trata exactamente el caso de Jenny Cockell, una mujer inglesa nacida en 1953, que llamó la atención mundial en la década de 1990. Sus experiencias inusuales comenzaron muy temprano. Ya con unos 4 años tenía una y otra vez los mismos sueños e imágenes.
En ellos se veía a sí misma como madre en Irlanda, rodeada de muchos niños. Especialmente fuerte era la sensación de tener que dejar a esos niños atrás. Estas impresiones eran tan claras que de niña dibujaba casas, caminos y paisajes, a pesar de no haber estado nunca en Irlanda. A medida que crecía, estas imágenes no desaparecieron. Al contrario, comenzó a darse cuenta de que recordaba una vida anterior. Incluso mencionó un nombre: Mary Sutton. En lugar de ignorar estos pensamientos, decidió de adulta buscar pistas de forma sistemática. Esto ocurrió en una época en la que aún no existía la investigación por Internet. Trabajó con mapas, archivos y registros eclesiásticos. Después de una larga búsqueda, realmente encontró una pista que coincidía. En registros históricos apareció una mujer llamada Mary Sutton, que había vivido en la región de Malahide, cerca de Dublín, y que murió en 1932. Casi todos los datos coincidían con lo que Cockell había descrito. Ese fue el momento en el que decidió definitivamente viajar ella misma a Irlanda. Allí comprobó paso a paso sus recuerdos. Reconoció calles y zonas que antes solo conocía por sus imágenes internas. Durante su estancia ocurrió un momento extraordinario. Jenny Cockell conoció a varios de los hijos de Mary Sutton, que en ese momento ya eran considerablemente mayores que ella. Décadas después de la muerte de su madre, se encontraron con una desconocida con la que, aún así, sintieron una cercanía inesperada. Un encuentro lleno de emociones que conmovió profundamente a todos los involucrados. Especialmente llamativa fue su descripción de la casa. Paredes encaladas de blanco, un techo ligeramente hundido y una distribución concreta de las habitaciones. También detalles como una chimenea abierta con ganchos para ollas o un huerto junto a la casa fueron confirmados más tarde por familiares. Aún más concretas fueron sus descripciones de la vida cotidiana. Hablaba de que los colchones se rellenaban regularmente con paja, una práctica típica de épocas pasadas. En una ocasión se había puesto demasiada paja, de modo que el colchón ya no cabía por una puerta. Este recuerdo aparentemente trivial fue confirmado por los involucrados. Precisamente estos pequeños detalles son los que dan tanta credibilidad a su historia. También mencionó eventos específicos. Habló de un conejo atrapado en una trampa, un incidente que fue confirmado por uno de los hijos. Asimismo, recordaba haber esperado muchas veces en un embarcadero. Más tarde se descubrió que Mary Sutton esperaba allí regularmente a su hijo, que trabajaba cerca. Estas conexiones solo se hicieron evidentes tras las conversaciones en el lugar. Además, describió las personalidades dentro de la familia. Los familiares confirmaron que sus descripciones eran correctas. Por ejemplo, describió a un hijo como especialmente divertido y juguetón. Reconocía la ropa típica de la madre y hablaba de rutinas cotidianas en el hogar. Muchas de estas afirmaciones fueron anotadas antes de que tuviera contacto directo con los miembros de la familia. Más tarde, sus recuerdos fueron recopilados y comparados con las declaraciones de la familia. Según las investigaciones realizadas, se observó una coincidencia muy alta en casi todos los puntos. ¿Cómo es posible que alguien tenga acceso a tantos detalles personales, especialmente en una época sin Internet y sin acceso directo a las personas involucradas? ¿Es Jenny Cockell realmente la reencarnación de Mary Sutton? ¿Es esto una prueba de que la reencarnación existe? Una breve pregunta para ti, antes de continuar con el siguiente caso. ¿Has tenido alguna vez un déjà vu? Muchas personas conocen al menos una versión leve de esta sensación. Estás en un lugar por primera vez, y aún así, todo te resulta familiar. O conoces a alguien por primera vez, y sientes de inmediato una conexión muy fuerte. ¿Has vivido algo así alguna vez? Escríbelo en los comentarios. Tenemos mucha curiosidad por conocer tus experiencias. Tercer lugar, el caso de O'Neill Mahmoud.
El caso de O'Neill Mahmoud es considerado uno de los relatos más sorprendentes en relación con la reencarnación y los fenómenos lingüísticos inusuales. Se trata de un niño de 3 años de Israel que en 2018 llamó mucho la atención porque hablaba inglés con fluidez y con acento británico, aunque creció en un entorno en el que prácticamente no tenía ningún contacto con el idioma inglés ni con su cultura. Bastante interesante. O'Neill comenzó a hablar alrededor de los 2 años, como muchos otros niños de esa edad. Al principio emitía sonidos incomprensibles, como es habitual en los niños que dan sus primeros pasos en el lenguaje. Como provenía de una familia drusa de habla árabe, sus padres esperaban naturalmente que sus primeras palabras fueran en árabe, pero exactamente eso no ocurrió. En su lugar, empezó a hablar inglés, y lo hacía de una forma que sus padres no podían entender. Nadie en su entorno hablaba inglés con él, y según la familia, no tenía acceso a medios ni a educación a través de los cuales hubiera podido aprender ese idioma de alguna manera. Lo especialmente extraño era que no conocía los significados en árabe de las palabras en inglés. Un terapeuta del lenguaje y lingüista clínico examinó al niño y llegó a una conclusión interesante. Su nivel de inglés correspondía aproximadamente al de un niño de unos 5 años, en un entorno angloparlante, mientras que su conocimiento del árabe era prácticamente inexistente. Por eso, en su entorno de habla, árabe apenas podía comunicarse. ¿Cómo se puede explicar algo así? ¿Por qué este niño es capaz de hablar un idioma que aparentemente nadie le ha enseñado? Una posible explicación la ofrece un fenómeno misterioso conocido como xenoglosia. La xenoglosia describe relatos de personas que hablan o entienden un idioma sin haberlo aprendido de forma consciente. Este tema ha sido investigado durante décadas en la parapsicología y aparece una y otra vez en debates sobre la reencarnación. Un investigador conocido en este campo fue el psiquiatra Ian Stevenson de la University of Virginia. Durante varias décadas documentó miles de casos de niños que mostraban recuerdos o habilidades de vidas anteriores. En algunos casos, también investigó fenómenos lingüísticos en los que niños pronunciaban palabras o incluso frases completas en idiomas desconocidos para ellos. Investigadores posteriores como Jim Tucker continuaron este trabajo y analizaron casos en los que niños mostraban conocimientos o habilidades que en realidad no podían haber aprendido. En estos estudios siempre se comprobaba si se podía descartar el contacto con el idioma a través de los medios o del entorno, porque precisamente estos puntos son decisivos para una evaluación seria. Un ejemplo clásico de xenoglosia sería un niño que de repente comienza a hablar un idioma que, según se puede demostrar, nunca ha escuchado ni aprendido. Estos casos son muy raros, pero existen, aunque los escépticos siempre señalan que deben considerarse explicaciones alternativas, como la absorción inconsciente de información. Aún así, la idea que hay detrás fascina a muchas personas. ¿Podría ser que los conocimientos lingüísticos o los recuerdos provengan de vidas anteriores? Según esta teoría, las experiencias y los conocimientos no desaparecen simplemente, sino que permanecen, como en una especie de almacenamiento del alma. Allí quedarían guardados recuerdos y habilidades que normalmente no son accesibles de forma consciente, pero que, bajo ciertas circunstancias, pueden volver a manifestarse. En el caso de O'Neill Mahmoud, algunos expertos interpretan su capacidad lingüística precisamente en este contexto. Suponen que los conocimientos podrían haber sido heredados de una vida anterior. Una idea que no está confirmada científicamente, pero que explica el enorme interés por este tipo de casos. Muchos se preguntan, ¿los recuerdos realmente terminan con la muerte? ¿O continúan existiendo independientemente del cuerpo físico? ¿Podría eso explicar por qué ciertos lugares, habilidades o sensaciones nos resultan familiares sin saber por qué? Sin duda sería una explicación muy interesante.
La relación entre la xenoglosia y la reencarnación sigue siendo un tema fascinante que continúa siendo debatido e investigado, y precisamente por eso casos tan enigmáticos como este atraen tanta atención. Créeme, el siguiente caso es uno de los más extraños que has escuchado. Segundo lugar, el caso de James Leininger. ¿Qué pasaría si un niño pequeño sabe cosas sobre la Segunda Guerra Mundial que es imposible que conozca? ¿Qué pasaría si menciona nombres, lugares y detalles técnicos, mucho antes de tener la edad suficiente para interesarse por estos temas? Exactamente eso es lo que convirtió el caso de James Leininger en uno de los relatos modernos más conocidos sobre la reencarnación. James nació en 1998 en Luisiana, en Estados Unidos, y creció en una familia completamente normal. Desde muy pequeño desarrolló una fuerte fascinación por los aviones. Al principio, sus padres lo consideraron algo totalmente normal. A muchos niños les gustan las máquinas o los aviones de juguete, nada fuera de lo común. Pero pronto quedó claro que su interés era sorprendentemente profundo. Y ahora todo se vuelve inquietante. Alrededor de los 2 años comenzaron fuertes pesadillas. James se despertaba cada noche gritando, se agitaba y repetía frases como «Me estoy estrellando, está ardiendo, no puedo salir». Estas frases se repetían una y otra vez. Sus padres estaban desconcertados, porque un niño tan pequeño normalmente no describe situaciones de accidente tan concretas. Poco después, empezó a hablar durante el día sobre aviones y utilizaba términos técnicos que sus padres no conocían. Hablaba de aviones Corsair, un tipo real de caza estadounidense de la Segunda Guerra Mundial. Lo más llamativo era que describía correctamente características técnicas. Por ejemplo, detalles sobre tanques auxiliares bajo las alas. Es decir, cosas que normalmente solo conocen expertos. Pero lo más sorprendente fue otra afirmación de James. Dijo que había despegado desde un barco llamado Natoma. Sus padres pensaron al principio que era pura imaginación. Pero al investigar, descubrieron rápidamente que el USS Natoma Bay era un portaaviones de escolta real, que fue utilizado en el Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial. Cuanto más investigaban, más pistas encontraban. Las listas de operaciones mostraban que un piloto llamado James M. Houston Jr. volaba desde ese portaaviones y murió en 1945 durante la batalla de Iwo Jima. Su avión fue derribado y se estrelló en el mar. Exactamente el escenario que su hijo describía una y otra vez. James también contaba que su avión había sido alcanzado por los japoneses y se había incendiado. Describía una cabina en llamas, la sensación de la caída y el hundimiento en el agua. Para sus padres era muy difícil comprender cómo un niño tan pequeño podía desarrollar descripciones tan detalladas. Otras declaraciones hicieron el caso aún más misterioso. El niño mencionaba nombres de compañeros y hablaba sobre procedimientos en portaaviones. Sus padres contactaron con antiguos miembros de la tripulación, y algunos de los detalles mencionados pudieron ser verificados históricamente. Incluso sus dibujos mostraban aviones con características sorprendentemente correctas. Durante su investigación, la familia asistió a encuentros de antiguos tripulantes del Natoma Bay. James se encontró allí con hombres que habían vivido la guerra en primera persona. Los observadores informaron que hacía preguntas muy específicas sobre aviones y misiones, y que mostraba un interés sorprendentemente natural por los procesos a bordo. Un comportamiento que dejó sin palabras a todos los veteranos presentes. El caso fue finalmente investigado en profundidad por investigadores, entre ellos Jim Tucker, de la University of Virginia, quien estudia relatos sobre recuerdos de vidas anteriores. Los investigadores realizaron entrevistas, recopilaron registros y compararon declaraciones para comprobar qué datos podían confirmarse realmente.
Por supuesto, existen diferentes puntos de vista. Las voces críticas argumentan que influencias de los medios, conversaciones o recuerdos selectivos podrían haber jugado un papel. Sin embargo, los partidarios ven en la gran cantidad de coincidencias específicas indicios de un fenómeno extraordinario. Nadie, absolutamente nadie puede explicar este caso de forma lógica, y precisamente eso es lo que hace que este caso sea tan fascinante. Muestra lo compleja que puede ser la memoria, especialmente cuando aparecen niños muy pequeños que aparentemente no tenían acceso a esa información. ¿Es James entonces la reencarnación de un hombre que sirvió en la Segunda Guerra Mundial y murió en un accidente aéreo? Una historia absolutamente fascinante. El caso de James Leininger es uno de los ejemplos modernos más debatidos en la investigación sobre la reencarnación. No porque lo explique todo, sino porque plantea nuevas preguntas que muchos aún intentan responder. ¿Listo para el último caso? Entonces, presta mucha atención. En primer lugar, el accidente automovilístico. El caso de Daniel Jurdy es una de las historias más interesantes en relación con la reencarnación. Algunas personas incluso lo consideran una prueba de ello. Este caso recibió especialmente mucha atención porque las declaraciones de Daniel comenzaron muy temprano y se repitieron durante años de forma sorprendentemente consistente. Precisamente esta continuidad hizo que su familia no pudiera descartarlas, simplemente como una fantasía pasajera de un niño, sino que comenzara a analizar seriamente sus posibles orígenes. Daniel nació en 1969 en Beirut y ya desde muy pequeño mostraba expresiones inusuales que se diferenciaban claramente de las típicas historias infantiles. Decía que en realidad pertenecía a otro lugar y mencionaba repetidamente el nombre Ibrahim. Al mismo tiempo, expresaba el deseo de que lo llevaran a casa. Un deseo que para sus padres no tenía ninguna base reconocible, ya que no existía ninguna persona o conexión en su entorno. A medida que desarrollaba el lenguaje, sus declaraciones se volvieron más detalladas y estructuradas. Describía haber conducido coches rápidos y hablaba de haber muerto en un accidente. Relataba con especial intensidad que, después del impacto, había quedado atrapado dentro del vehículo y no había podido ser rescatado. Estas descripciones estaban cargadas emocionalmente y se repetían durante largos periodos, lo que las diferenciaba claramente de simples historias imaginadas. Más adelante, Daniel mencionó un lugar concreto, el pueblo de Kfar cerca de la costa libanesa. Como él nunca había estado allí y tampoco existían conexiones familiares conocidas, sus padres decidieron investigar por su cuenta. Contactaron con las autoridades locales para comprobar si se había registrado algún accidente que coincidiera con las declaraciones de Daniel. La respuesta reveló una sorprendente coincidencia. En Kfar había ocurrido realmente un grave accidente de tráfico en el que murieron 2 hombres, Rashid Khadege y un hombre llamado Ibrahim. Según los informes, el vehículo dio varias vueltas y uno de los ocupantes quedó atrapado en el interior, sin posibilidad de ser rescatado. Esta información dio una gran credibilidad a las declaraciones de Daniel y dejó profundamente impactada a su familia. Posteriormente, Daniel fue llevado a Kfar para comprobar si podían encontrarse más conexiones. Allí conoció a miembros de la familia afectada y, según los informes, reconoció de inmediato a algunas personas. Recordaba nombres, hablaba de relaciones anteriores y se movía por ciertas zonas, con una naturalidad que demostraba lo familiar que le resultaba ese lugar. Estos encuentros estuvieron cargados de emoción y aumentaron aún más la atención sobre el caso. Además de las grandes coincidencias, también pequeños detalles cotidianos jugaron un papel importante en la valoración general. Por ejemplo, Daniel mostraba una clara preferencia por los plátanos, lo que la familia Khadege relacionó inmediatamente con Rashid, ya que se decía que él solía comer varios al día.
Este tipo de detalles, aparentemente insignificantes, reforzaron la impresión de una posible conexión. También resultaba llamativo su comportamiento frente a los coches. Daniel desarrolló desde muy temprano una fuerte aversión a viajar en ellos y a menudo se negaba a subir a un coche, incluso si eso significaba recorrer largas distancias. Prefería invertir más tiempo y caminar. Como no había ningún acontecimiento en su vida actual que explicara esta reacción, este comportamiento también se consideró un elemento significativo dentro del conjunto. El caso recibió aún más atención cuando se comparó una fotografía de Rashid Khadege con la apariencia de Daniel, y algunos observadores señalaron grandes similitudes. Este tipo de evaluaciones son naturalmente subjetivas y difíciles de clasificar científicamente, pero se consideraron dentro del contexto de los demás elementos. La gran cantidad de factores, lugares, descripciones del accidente, reconocimiento de personas, patrones de comportamiento y hechos confirmados, llevó a que este caso se incluyera repetidamente en debates sobre la reencarnación. Al mismo tiempo, los críticos señalan explicaciones alternativas, por lo que el caso sigue siendo evaluado desde diferentes perspectivas hasta el día de hoy. Precisamente, esta combinación de detalles confirmados y preguntas abiertas es lo que hace que este caso sea tan especial. No ofrece respuestas claras, pero nos lleva a reflexionar sobre la memoria y sobre si las experiencias podrían continuar más allá de la muerte. ¿De dónde conocía Daniel el nombre Ibrahim, el nombre de uno de los hombres que murieron en ese accidente automovilístico? Y es Daniel quizás la reencarnación del otro hombre, Rashid Khadege, que quedó atrapado en el vehículo y murió de forma trágica? ¿Quién sabe? ¿Qué opinas? ¿Es posible que ya hayamos vivido muchas vidas y simplemente no podamos recordarlas? ¿Existe algo así como un alma que es inmortal? ¿Qué caso te ha parecido más fascinante? Escríbelo en los comentarios. Tenemos mucha curiosidad por conocer tu opinión. Si te ha gustado el video, nos alegraría mucho que le dieras like y te suscribieras. Muchas gracias.